que se llama Arturo Felipe Delgadillo Olvera. Se va acercando directamente con mi amiga Belinda, que es la primera que aborda. En cuanto la aborda, Belinda le dice que no, se da media vuelta y el carro avanza hacia mí. Llegando a la altura donde estoy yo, empezamos a dialogar sobre el servicio y me da mala espina y de plano digo, no me subo. Entonces cuando avanza el auto, se acerca con Paola y está Andrea, las dos al mismo tiempo se acercan al vehículo. Ya que estamos cerca juntito al vehículo, Andrea lo que decide en ese momento es retirarse porque está Paola. Entonces cuando las tres volteamos, vemos que Paola se está subiendo al vehículo, ¿no? En un escaso de 1 minuto y avanzan 15 metros, cuando empezamos a escuchar unos gritos de auxilio de Paola, gritando mi nombre, ¿no? Kenia, Kenia. Y yo me acerco directamente pues al carro, a la ventanilla del lado derecho, y al inclinarme para poder ver qué estaba sucediendo adentro, me percato que esta Paola estaba encima de Arturo. En ese momento se oyen las dos detonaciones, en ese momento se oye el pum pum, y veo cómo Arturo empuja el cuerpo de mi compañera a modo de que queda recargado entre la ventanilla y el asiento. Y todavía él con el arma en la mano, arriba de la cabeza de mi compañera me apunta, y es cuando yo pues me agacho y corro, y en eso Andrea ya había tenido como que pues ya había percatado que había una patrulla en ese momento en esa esquina y le anunció, ¿no?, que estaba balaceando en el carro. Ya cuando se acercan los patrulleros, este individuo le apunta a los oficiales con el arma y el arma no se detona, ¿no? Entonces pues, el arma se encasquilló al segundo impacto, ¿no? Entonces pues a mí me hubiera tocado un balazo igual a los policías, no sabemos qué hubiese pasado en ese momento. Lo detienen y posteriormente yo empiezo a hacer la grabación que ustedes ya conocen, ¿no?, la que se empezó a rolar sobre las redes sociales, ¿no?, algunos medios de comunicación y todas estas situaciones que han surgido. Posteriormente pues nos dicen que este sujeto tiene que esperar 48 horas para ser procesado, ¿no?, y para ver si está vinculado con el homicidio y poderlo trasladar a un reclusorio preventivo. Y sí, nos dice el MP que lo van a remitir al reclusorio preventivo y a las 48 horas pues, nos informan que ya fue enviado al reclusorio y que al día siguiente tenía a las 10 de la mañana una audiencia oral aquí en los juzgados de Sur. Entonces ese día le dan la libertad, yo pido el cuerpo de mi amiga, ¿no?, ya indignada con esta libertad, dije, bueno, pues si dejaron ir al homicida, que no me entreguen el cuerpo de mi amiga para darle una cristiana sepultura, ¿no? En ese momento yo convenzo a las compañeras que eso fuera nuestra prioridad, y eso fue. Al día siguiente que teníamos que ir al panteón, pues de hecho íbamos para el panteón, ¿no? Y en ese momento pues decidimos, en consenso de todas las chicas, llevar a Paola al lugar de los hechos y al lugar donde trabajábamos para darle un aplauso de despedida y una última guardia de honor. Y estábamos pensando en cerrar nada más la avenida Puente de Alvarado, ¿no? Entonces me dice una compañera, ¿no?, ese diablito que siempre está atrás de una, no, pues si van a hacer tu despapalle, hazlo bien. Entonces decidimos irnos a Insurgentes y en cuanto llegamos al semáforo fue cuando decidimos en ese momento tomar Insurgentes y protestar por la libertad de este tipo, ¿no?, por toda la injusticia que se vivió durante el proceso de esos 3 días y de todas las anomalías que allá habíamos detectado, ¿no?, que posteriormente ahorita les van a dar conocimiento de todo lo que se vivió jurídicamente y todo lo que se ha vivido en violación a nuestros derechos, ¿no?, como seres humanos y como individuos. Y pues mi nombre es Kenia Cuevas y les agradecemos que hayan asistido a esta hora de prensa. Kenia, ¿puedo hacer pregunta? Todavía no. Al final, por favor. Las preguntas que quieran al final, por favor. Bueno, el día jueves también nos enteramos de otro asesinato de una compañera activista en Calzada de Tlalpan. Fue jueves. Fue el jueves. Fue jueves el día que la encontraron.
a la 1 de la tarde en un hotel allá en Chabacano. Y creo que es importante también hablar de ello, y para ello Abigail nos va a comentar un poco sobre este tema. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Gracias por tomar la importancia a este tema, que no es tan fácil de manejarlo con medios de comunicación, y gracias por la oportunidad de visualizarlo. Es cruda la realidad, pero la realidad está. Una de nuestras grandes activistas de la Ciudad de México, que siempre ha peleado por los derechos humanos y llevar una bandera enfrente diciendo: soy una mujer transexual, peleó por los derechos míos como de mi comunidad. Sin en cambio encontramos la mala noticia que fue hallada muerta en un hotel. ¿Cómo nos queda la pregunta? ¿Quién sigue más? Desafortunadamente con esto nos ponemos en pie y decir: tengo miedo, y las demás compañeras también lo tienen miedo. Por eso fue importante hacer esta rueda de prensa, para que visibilizaran y vieran que no nos victimizamos, estamos en una alerta. Si así le está pasando a las activistas y a las trabajadoras sexuales, todas y cada una de nosotros estamos con ese miedo. Simplemente porque por ser una mujer transexual o un hombre transexual. Es por eso que pedimos justicia. Justicia por Paola, justicia por Alexa, justicia por todas mis compañeras y una compañera que está desaparecida en Durango, por el cual para eso esta rueda, para que se den cuenta de no nada más de lo que está pasando en la Ciudad de México, sino en diferentes estados de México. Alexa fue una gran activista, fue un gran ejemplo para seguir, como para la población trabajadora sexual, como para todas las chicas. Siempre fue un ejemplo a seguir, siempre fue como una luchadora, una guerrera, por el cual nos duele. La comunidad trans está de luto, no nada más por un caso, por todos los casos que están pasando invisibles. Afortunadamente en esta ocasión hay evidencias, pero ¿qué pasa en los otros casos que no hay evidencias? Son invisibles, no se ven, no los escucharon. Pero en este caso hay que poner un alto, un basta. Aquí estamos. Y gracias a los medios de comunicación por unirse con nosotros a llevar ese mensaje. Gracias. Les cedo la palabra a Rocío Suárez. Ella les va a profundizar sobre estadísticas, sobre la situación que está pasando ahorita con los casos, y creo que es muy importante. Buenos días a todos y a todas las que nos acompañan, los representantes de los medios de comunicación, a compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy. Bueno, primeramente quisiéramos comentar que estos casos de asesinatos de mujeres trans en el país forman parte de un contexto global de violencia que se ha venido desatando y que hemos venido documentando diferentes organizaciones y diferentes organismos. Uno de ellos es el Observatorio Transfobia versus Transrespeto, que viene documentando los asesinatos de personas trans a nivel del mundo, y que nos viene arrojando una serie de datos que queremos ahorita comentar. En su último informe que presentaron en el año 2015, se tiene documentado un total de 1.654 asesinatos en todo el mundo. De estos, 845 corresponden a Brasil, 247 a México, 141 a Estados Unidos, 108 a Colombia, entre otros. Esto nos da una cifra alarmante en relación a nuestro país. México estaría ocupando un segundo lugar a nivel mundial en torno al asesinato de personas trans. Esto equivale al 11.67 de todos los casos que Transfobia versus Transrespeto viene documentando, y correspondería a un 14.93 de todos los casos que se documentan en América Latina. Además de ello, nosotros como organización, como Centro de Apoyo a las Entidades Trans, venimos documentando también de manera paralela
los casos de asesinatos de mujeres, principalmente de mujeres trans, que es lo más visible, a partir principalmente de lo que son las redes sociales, o sea, a través de medios impresos, de medios que publican en internet, de grupos solidarios que comentan noticias, de ahí de donde venimos recogiendo estas informaciones. Y en el caso especial de México, nosotros desde el 2007 hasta el 2015 tenemos documentados un total de 283 asesinatos de personas trans en México. De estos, Chihuahua tiene un total de 29, que es la primera entidad que registra el mayor número de asesinatos. En un segundo lugar, el estado de Guerrero con 23, el estado de México también con 23, Veracruz con 19, Jalisco con 18 y la Ciudad de México con 17. No quisiéramos dejar de comentar, como es bien sabido por ustedes, que en los últimos 15 días en promedio se tienen registrados alrededor de 100 asesinatos. Quisiéramos nosotros a su vez también comentar que nosotros tenemos documentados por lo menos cerca de 40 anteriores. Entonces estaríamos casi hablando de que de enero a esta fecha en el país hemos documentado por lo menos 50 asesinatos. Algunas organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo Letra S, ha documentado y señalado que quizás por cada uno de los crímenes que se documentan puede existir por lo menos 2 de manera invisibilizada, que no se han dado a conocer. Pues un poquito esto nos puede dar como un panorama general de lo que ocurre en nuestro país y de manera general en el mundo. Quisiéramos también comentar, y esto es una parte que nos gusta hacer, esta parte de énfasis, más allá de resaltar la situación del asesinato de nuestras compañeras y compañeros, sí es importante reflexionar sobre lo que hay. Los crímenes finalmente son la parte más visible del estigma y de la discriminación que las poblaciones trans vienen sufriendo en nuestro país. El caso de Paola, el caso de Alexa, son 2 casos representativos de la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran estas poblaciones. Son compañeras que ejercen el trabajo sexual porque se han visto limitadas en su acceso a un trabajo digno. Son compañeras que no tuvieron acceso a espacios de salud para poder tener un proceso de transición de terapia hormonal acompañado. Son compañeras que no contaban, en el caso particular de Alexa no sería el caso, pero el caso de Paola, compañeras que no pudieron acceder a espacios de educación. Son compañeras que por un lado tampoco pudieron acceder a una vivienda, que tenían que vivir rentando en hoteles, que tenían que vivir rentando en pequeñas vecindades, que no tienen un lugar fijo de residencia. Entonces, estos crímenes están reflejándonos todo esto que quizás al momento no vemos, ¿no? Aquí agradecemos precisamente a estos medios, que esperemos que transmitan esta información libre de estigmas, libre de etiquetas, porque eso es lo que queremos nosotros también, que sea a partir de ustedes que se pueda dirigir un mensaje claro, un mensaje sin etiquetas, sin estigmas hacia la población. Estos 2 casos, comentaba, reflejan esta situación de la población trans y de manera particular en la Ciudad de México también reflejan una situación con las recientes reformas al Código Civil de la Ciudad de México. Esto ha permitido que muchas compañeras y compañeros puedan acceder al reconocimiento de su identidad de género, lo cual desde luego aplaudimos, valoramos como una acción positiva por parte del gobierno de la Ciudad de México. Nos parece esto una parte importante. Sin embargo, sí quisiéramos comentar que esta iniciativa, que este reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, sí tiene una serie de limitaciones, porque no reconoce estas situaciones de desventaja con las cuales las poblaciones trans han venido viviendo. Así pues, una trabajadora sexual trans que puede acceder
a su acta de nacimiento, a su reconocimiento de identidad de género, va a afrontar una serie de problemas. Va a afrontar el problema de que no tiene una capacitación laboral o antecedentes laborales para poder incorporarse. Va a afrontar que quizás no tenga los estudios suficientes, no tenga la primaria, no tenga la secundaria, y entonces el ingreso también al mercado laboral le va a ser limitado, ¿no? Por ello debería haber quizás políticas públicas enfocadas a estas poblaciones, a estas características, a las características de este tipo de poblaciones, ¿no? Va a afrontar quizás problemas de salud por la infiltración de aceites, y entonces no tiene seguridad social. Entonces por eso consideramos que sí es necesario que la Ciudad de México reflexione sobre estas situaciones que se vienen dando en la población trans para tratar de generar políticas públicas integrales que puedan atender estas problemáticas que ya comentamos: salud, educación, empleo, vivienda, entre otras. ¿Qué es lo que estamos esperando actualmente de las autoridades? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Pues en términos generales es una palabra muy sencilla, muy común para todo el mundo, la palabra justicia. Esto que se ha denegado para las poblaciones durante mucho tiempo, para las poblaciones trans durante mucho tiempo: justicia, equidad, igualdad. Es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada extraordinario, nada que no esté contemplado en la Constitución, nada que no esté contemplado en los derechos humanos de cualquier persona. Por parte de la Procuraduría General de Justicia, después de la manifestación que comentaba Kenia, fuimos recibidos por la Fiscalía de Cuauhtémoc Cros. ¿Qué nos comentaban sobre este caso? Bueno, básicamente nos comentaron que ellos habían hecho su trabajo y que entonces la responsabilidad era del Tribunal Superior de Justicia. Al respecto, pues nosotros sí tenemos una serie de dudas o preguntas. Creemos que hay una responsabilidad mutua, tanto del Ministerio Público como del Tribunal Superior. Por un lado, en la audiencia pública que se tuvo en la sala 65 del Tribunal Superior de Justicia, aquí en la calle de Sullivan, vimos que el Ministerio Público, percibimos que el Ministerio Público no contaba con los suficientes elementos. Notamos que le faltó dominio quizás del expediente. Hubo errores que incluso el mismo juez le hizo saber. El Ministerio Público en la audiencia presenta un estudio de alcoholemia de Paola que resulta positivo, y el juez incluso le recrimina en su cara, le dice: esto no aporta nada al caso. Entonces vemos por parte del Ministerio Público que no había esta preparación, por llamarle de alguna forma, que no se tenía conocimiento claro de los elementos, que no se manejaron de manera precisa las evidencias que habían recabado. Otra situación que nos que nos llamó mucho la atención fue la prueba que se realizó para detectar pólvora en las manos tanto de Paola como del imputado. La prueba resulta negativa para ambos. Y el Ministerio Público hasta el momento no nos ha podido explicar qué fue lo que sucedió. ¿Por qué no se encontraron rastros en las manos del imputado o incluso en las manos del Paola? Esta es, digamos, otra de las inquietudes que nos queda sobre el caso y que hasta ahorita el Ministerio Público no ha aclarado, pero que sí queremos hacer público, porque además lo hemos hecho público en diferentes espacios. En esta reunión que tuvimos después del cierre en Insurgentes y Ponte de Alvarado, nos reciben, nos comentan precisamente esto, que ellos cumplieron su trabajo, que lo hicieron correctamente y que la responsabilidad es del tribunal. En el caso del juez de esta audiencia, ¿qué es lo que nosotros percibimos?
Pues nos parece por un lado que el juez desestimó los dichos de nuestras compañeras. Desestimó los dichos de dos compañeras, de tres compañeras que son testigos de los hechos. Desestimó las declaraciones de los dos policías, quienes declaran, ya lo escucharon de Kenia, en el caso de los policías, declaran que al momento de acercarse al vehículo, el imputado portaba en su mano derecha el arma. Por cierto, el imputado es miembro, es integrante de cuerpos de seguridad privada, trabajaba en el Estado de México, y su patrón jefe es Jaime Aldape Otero, quien, por cierto, lo vino a visitar directamente a la agencia del Ministerio Público. Ahí también. Entonces, creemos que en el caso del juez aplicó una visión muy rigurista, ¿no? De hecho, el juez lo que nos dice textualmente, el juez nos dice en la sala: todos los hechos anteriores al homicidio de Paola coinciden las declaraciones de las compañeras, coinciden las declaraciones del imputado, ahí no hay prácticamente controversia, ¿no? Coinciden en su totalidad. Sobre las declaraciones, tanto de los policías, de las compañeras de Paola y del propio imputado, coinciden las declaraciones, ahí no hay grandes contradicciones. Entonces el juez nos dice en esta audiencia pública que donde no existen estos elementos coincidentes es en el hecho en el cual se sucede la muerte de Paola. Y al no existir esto, al no existir esta coincidencia, ¿no? Porque evidentemente Paola no puede declarar, el que declara es el imputado y él da su versión de los hechos. Al no haber este empate, digámoslo así, el juez declara entonces la libertad de el imputado. Ya como comentábamos, en la reunión con la Procuraduría, aquí en el Ministerio Público, ellos nos señalan que ya apelaron a la decisión del juez. Y nos manifiestan que no existe ahorita un tiempo determinado para conocer la respuesta sobre esta apelación. Esta apelación va a tener dos posibilidades. La primera es que sea aceptada y que entonces el proceso reinicie y se pueda dictar una orden de aprehensión contra el presunto responsable, como diría, ¿no? O la segunda, que finalmente no le den la razón y le nieguen esta resolución. Nos metería en otro asunto jurídico un poquito más complicado, pero digamos ese. Por ello, estamos pidiendo a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que subsane las deficiencias en el armado de la carpeta, que fortalezca los elementos probatorios para determinar la responsabilidad del responsable. Estamos pidiéndole al Tribunal Superior de Justicia una pronta resolución de la apelación que está ingresando a la Procuraduría. Nos parece importante que el Tribunal se manifieste. Hasta el momento, por parte del Tribunal, no hemos escuchado ningún comentario, ningún pronunciamiento al respecto. No decimos que se pronuncie inmediatamente a nuestro favor, ¿no? Pero sí, por lo menos pensamos que el tema es un tema de importancia, es un tema de derechos humanos en la Ciudad de México, y yo creo que la ley no debe estar separada de los derechos humanos. Y en tal sentido, sí estamos pidiendo que el tribunal se pronuncie de manera pronta sobre este caso.
Estamos solicitando también que tanto la Procuraduría General de Justicia como el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal, investiguen, valoren si existió, nosotros pensamos que sí, pero que valoren ellos también, si existe un sesgo discriminatorio en el trabajo que vinieron desempeñando ambas partes. Que valoren e investiguen si se estuvieron aplicando de manera correcta los protocolos que tienen que ver con la atención a la población LGBTTI y los protocolos propios que tiene la policía o el Ministerio Público. Por ejemplo, en el caso de la pólvora, si se resguardó de manera correcta al imputado para evitar que él se limpiara, lavara las manos, algo parecido, ¿no? Tenemos tiene que haber una valoración por parte de estas dos entidades sobre estos aspectos. Si se aplicaron los protocolos de atención a la población LGBTI, que los tienen, si se aplicaron los protocolos que se tienen que aplicar para cualquier caso, ¿no? En el caso de la detención, resguardo de pruebas, y entonces identificar si existió un sesgo discriminatorio, ya sea por omisión o por acción, pero creemos que es necesario hacer esta valoración. O no basta con que de repente el proceso se pueda recomponer, porque entonces estaríamos haciendo un llamado a los funcionarios públicos a que se puede actuar, se puede discriminar con impunidad, que no se da una sanción a estas actitudes discriminatorias o estigmatizantes hacia las poblaciones. Por eso nos parece importante que estas dos entidades, el Tribunal y la Procuraduría, investiguen si se aplicaron los protocolos, investiguen y valoren si hubo un sesgo discriminatorio, ya sea por acción o por omisión. Estamos también solicitando que en el caso de estas entidades de procuración de justicia, tengan de manera permanente capacitación y sensibilización sobre los temas de diversidad sexual, sobre los temas de género y especialmente sobre el tema de identidades trans. Nos parece importante porque es un tema que muchas veces la sociedad desconoce, que la sociedad viene cargada por una serie de prejuicios y que en ese entonces ellos, como prestadores de servicios de seguridad y de procuración de justicia, deben y deberían de estar capacitados para poder atender a las poblaciones al momento que requieran una atención en nuestros espacios. En el caso de Alexa, lo que estamos solicitando es que se utilicen todos los recursos posibles para la localización, la aprehensión del responsable de este atroz asesinato hacia la compañía de Netza. Estamos solicitando que se utilicen todos los medios posibles. Creemos que la Ciudad de México tiene los elementos, las capacidades necesarias para poder ubicar al responsable de estos hechos y poderlo presentar ante la justicia. Como sabemos, esta zona de Tlalpan es una zona que tiene muy concurrida, hay bastantes cámaras en esta zona, y creo que eso es lo que estamos pidiendo en estos momentos a la Procuraduría. La presentación del responsable para poderlo juzgar. Y bueno, esto sería de parte mía, ¿no? Bueno, estamos trabajando también en conjunto con las compañeras trabajadoras sexuales, y yo como trabajadora sexual quiero decir que desde donde empieza la discriminación y desde donde empieza todo este sesgo de no acceso a la justicia es con la seguridad pública. Desde ahí se debe de empezar a manejar, a sensibilizar a los policías y a los jueces cívicos y a los MPs sobre toda esta circunstancia que nosotros pasamos. ¿Por qué? Porque si nosotras pedimos auxilio a una patrulla, por el simple hecho de ser trabajadora sexual, no te hacen caso, ¿no? Y tan así está la justicia
que si a nosotros nos roban o nos pegan y la persona que nos hace el delito en este caso, si él contradice y dice que nosotras fuimos las que ocasionamos eso, a las que lleva presas son a nosotras por el simple hecho de ser mujeres trans y más trabajadoras sexuales. Entonces, desde ahí debe de ver este posicionamiento desde la seguridad pública en que empiecen a trabajar en sensibilizar a sus policías, porque los policías nos discriminan, nos golpean. Desde ahí deben de empezar, para empezar a trabajar y no este tipo de delitos. Gracias. Bueno, pues viendo todo esto, sí, o sea, toda la discriminación que se va viviendo a través de la transición que una tiene que vivir, ¿no? Yo les comentaba a algunos medios de comunicación que desde el momento que queremos hacer una transición, en mi caso a los 10, 9 años, pues yo ya no tuve acceso a la educación, ni a la salud, ¿no? ni a otras estancias que tenía derecho como individuo, ¿no? Y empezar esta pelea, esta transición con uno mismo, te provoca y te genera muchos obstáculos, ¿no? Posteriormente, pelear con tu propia familia para poder hacer tu transición, después pelear con la sociedad, pelear con las leyes y también sufrir en el amor, ¿no? ¿Por qué no? Nosotras sufrimos demasiado en esa parte. Entonces siempre hemos sido violentadas por este sesgo tan estructural, tan tradicional que siempre hemos tenido. Creo que estamos en el 2016, que es una época donde ya todos estamos totalmente enterados de lo que es una identidad. Y si no lo sabemos, pues lo vamos a empezar a divulgar, ¿no? Por medio de los medios de comunicación, por medio de algunos programas. Vamos a estar sensibilizando a la población en general, porque esto es un tema que nos incluye a toda la sociedad. Porque yo me he puesto a hacer encuestas y todos, absolutamente todos en la familia tenemos a una amiga lesbiana, a un amigo gay, que la amiga trans, que la amiga... Pero todos tenemos a alguien en nuestra familia. Entonces eso quiere decir que sí nos incluye a toda la sociedad este tema. Y vamos a ponernos las pilas porque ahora sí vamos a dar voz y voto de tantos años de cárcel que hemos tenido que estar viviendo, de tanta oscuridad, de que no se nos reconozca como sociedad. No estamos exigiendo algo extra, estamos exigiendo lo que por ley a todos los individuos nos corresponde. A ustedes se les hace valer sus derechos por ser heterosexuales, porque tienen derecho a la salud, a la vivienda. ¿Y por qué a nosotras no? Si nosotras también pagamos impuestos, ¿no? Entonces, creo que no estamos exigiendo otras cosas, no nos estamos yendo a leyes extremas como para exigir trato exacto a nosotras, ¿no? Dentro de los lugares donde puedan llegar las instancias, pueden pues darnos esta atención, ¿no? Y bueno, le voy a pasar el micrófono a la compañera Rocío. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos, en su informe de la situación de derechos humanos en México del 2015, señalan que las particulares situaciones de exclusión y discriminación generalizada en las vidas de mujeres trans en México, entre paréntesis, violencia infantil en sus familias por expresar su identidad, educación accesible, desencadena altos niveles de deserción escolar, acoso y burlas en espacios públicos, trabajo en economías informales, entre otros. Las hace más vulnerables a ataques contra su vida e integridad personal. Más adelante, en el párrafo 386, el informe señala: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido alarmante información con respecto a la impunidad de los ataques a la vida e integridad de personas LGBT en México. Organizaciones de la sociedad civil informaron que es una práctica habitual aproximarse a las investigaciones casos clasificándolos con antelación como crímenes pasionales. Asimismo, se informó que si bien algunos casos llegan a juicio, es recurrente que no se resuelvan y que no se acuse a nadie por ellos. Por ello, estamos convocando a realizar las siguientes acciones. Una es relanzar la petición en línea Justicia para Paola, Justicia para la Población Trans,
que está dirigida al jefe de gobierno, al procurador de justicia y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En esta petición básicamente se recoge lo que anteriormente habíamos comentado. Iniciaron una campaña en redes sociales y en medios de comunicación a fin de que el tema de los asesinatos de mujeres trans esté visible, sin perder de vista que estos hechos ocurren a nivel nacional y que están enmarcados en la violencia hacia las mujeres. La tercera acción que estaríamos realizando es promover acciones a fin de que organismos internacionales, como pudiera ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pronuncien sobre estos hechos. La Corte anteriormente ya se ha pronunciado sobre algunos casos, específicamente sobre asesinatos de personas trans. En el 2012 lo hizo sobre el caso de mujeres trans en el estado de asesinadas en Sinaloa, y estaríamos promoviendo que la Corte Interamericana pueda pronunciarse al respecto, ¿no? Y estamos solicitando que lo hagan porque creemos que esto puede ser finalmente también un aliciente para que las autoridades a nivel federal y a nivel estatal puedan finalmente pronunciarse al respecto y puedan nuevamente destrabarse algunas situaciones que han quedado pendientes. En algunos estados se han promovido algunas iniciativas por el reconocimiento de la identidad de género que han quedado en la congeladora, y creemos que también sería un buen momento, una respuesta positiva por parte de estas entidades, poder retomar estas iniciativas que se han presentado en algunos estados a fin de garantizar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Y por último, estaríamos convocando a una concentración, movilización, el día 20 de octubre a las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución. Ahí estaremos convocando a compañeros trans de diferentes organizaciones, a compañeras y a compañeros de otras organizaciones afines, feministas, estudiantes y quienes quieran sumarse a esta protesta que estaremos realizando este día. Por mi parte sería todo. Pregunta. La Ciudad de México se ha declarado una ciudad digamos, que simpatiza con el movimiento LGBT. Si no ven resultados jurídicos, si no se encuentran los responsables de los dos casos, ¿cómo lo tomarían eso por parte de la ciudad? Si se quedan impunes, si no se encuentran los responsables. Pues yo creo que aquí todo lo que dicen en esos lugares, yo no sé muy bien de todo esto, pero de todo lo que se dice ahí en esos tratados y en esas pláticas, pues entonces no las llevan a cabo, ¿no? Así como no llevaban a cabo sus leyes, no llevan a cabo su constitución, ¿no? Entonces ¿en qué país vivimos, no? Vivimos en un engaño y realmente toda la vida hemos estado así, ¿no? Y no nomás es esta problemática, hay muchísimas problemáticas en este aspecto. Entonces nos sentiríamos indignadas, principalmente las mujeres trans, trabajadoras sexuales, porque sí nos afecta directamente a nosotras, ¿no? Entonces, pues sí tendríamos que tomar medidas extraordinarias de plan. Pues quizás al respecto es una fecha. Quizás es una fecha con la cual va a correr en contra el gobierno de la Ciudad de México en el caso específico de estos dos casos. No podremos llegar al día 13 de noviembre, que la ciudad conmemora como el Día Trans, el Día de la Visibilidad de las Personas Trans. No podríamos llegar a esta fecha sin la resolución o el avance significativo de estos casos. Me parece que este es un tiempo, digámoslo así, ¿no? Que tendría como margen el gobierno, porque no podríamos llegar a una conmemoración cargando con estos dos asesinatos impunes. Ya se acercaron a la Comisión de Derechos Humanos, que ha hecho varios pronunciamientos sobre el tema LGBT. Pues, contestaré. Sí, la comisión ya nos acercamos ahorita a dos organismos. Nos acercamos al COPRED, por una parte. En el caso del COPRED ha habido esta atención, se ha levantado, también hay una queja de manera
directa por parte del COPRED y una queja también por parte nuestra. Evidentemente que en este caso le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos, sin embargo el COPRED nos ha manifestado la intención de acompañar el proceso. Entonces, digamos, ha sido como esta parte de la respuesta del COPRED, de acompañar y estar atentas a las situaciones que se puedan dar y apoyar en la medida de las posibilidades que ellos tengan por ley, ¿no? En el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, hay también interpuesta una queja ya por oficio, o sea, ellos mismos ya levantaron la queja y hay una queja más levantada. Entendemos que está en proceso y que estaremos también trabajando en el caso de esta queja para poder garantizar e implementar algunas situaciones que también olvidé mencionar, que tiene que ver con la solicitud de garantizar la integridad física y emocional de las compañeras que han sido testigos del asesinato de Paola. El caso de Kenia, que es, digamos, como la figura más visible de este caso y de sus otros compañeros, dado que el presunto responsable es integrante de cuerpos de seguridad privada. Pues sí, por ello hemos estado pidiendo a la Procuraduría el que agilice las medidas precautorias hacia las compañeras. De hecho, hasta el momento no las tienen, queremos decirlo, en la reunión que se tuvo este pasado viernes en el COPRED, donde estuvo gente de la Procuraduría, se señaló a la compañera que acudiera a la Fiscalía de Homicidios, para poder ella realizar el trámite para la parte de la custodia. Sin embargo, ahí, después de volver a hacer su declaración, la canalizan otra vez al CABI para que nuevamente ahí la entrevisten y para que posterior a las 72 horas, de acuerdo a los resultados, le puedan otorgar la parte de la custodia y las medidas precautorias. Entonces vemos aquí que en el caso de la Procuraduría ha estado también actuando de manera lenta, burocrática, en este caso, y también es una cosa que queremos señalar. Sí, retomando esto, pues sí, a mí se me prometió ese día en la reunión que tuvimos en COPRED con la subprocuradora, que en ese momento que me llevaran a la Fiscalía, ya me iban a dar estos métodos precautorios, ¿no?, de seguridad. Y pues nada más me tuvieron hasta las 3 de la mañana, me fueron a votar a donde tenía que ir, y día de ahí no he sabido nada de eso. El día de ayer yo me comuniqué con la directora de Derechos Humanos en la Procuraduría y me informan que tengo que ir a fuerzas a la valoración, que depende de ellos si me mandan a seguridad, ¿no? Entonces, pues más claro no puede ser, ¿no? Yo tengo mucho miedo, mucho temor, temo por mi vida, que a mí si me llega a pasar algo, yo sí tengo que poner en claro, ¿no? Pongo responsable tanto a las autoridades como a este tipo que está libre, ¿no? Que en su momento ya estaba preso, ya lo tenían en las manos y lo dejaron ir. Entonces, como para ellos no importa tanto esta identidad, pues es obvio que pues, en el momento no le tomaron importancia, ¿no? Al saber que ya somos mujeres empoderadas y somos mujeres organizadas, pues damos voz sobre todo esto, ¿no? Entonces, no nos vamos a quedar calladas, por cualquier anomalía la vamos a estar publicando, la vamos a estar dando a conocer a los medios de comunicación, porque ya estuvo de que siempre estemos marginadas, ¿no? Entonces, pues, esa es mi opinión sobre eso. Y de hecho, como acababa de comentar mi compañera Kenia, es importante proteger a la población que está afectada, que en este caso toda la población trans tiene miedo. Las chicas trabajadoras sexuales son las que tienen miedo. ¿Por qué? Porque no tenemos un trabajo, no tienen un trabajo en el cual tengan que sustentar sus familias o sus vidas personales. Entonces, ¿cuál es la manera de conseguir el dinero? Si las calles están llenas de miedo y de sangre, no puede seguir así. Entonces, una de las peticiones que se está pidiendo es proteger a las compañeras que son la voz de las evidencias, la voz de los hechos. No se pueden quedar en silencio. Esa es una de las peticiones. ¿Otra pregunta? Sí, con eso, chécalo. Sí. Quería preguntar si desde un principio los dos casos se pudieron llevar como feminicidio
Para el caso de, bueno, aquí hay que checar la legislación de la Ciudad de México. Los dos, en el caso de feminicidios, jurídicamente, platicábamos ayer con los abogados, esto afrontaría mayores complicaciones en el caso. Sí, tenemos una serie de complicaciones en términos jurídicos. Voy a poner un caso de ellos, y que tiene que ver con esta parte de la condición de las compañeras. En el caso de Paola, hay una lejanía con su familia. Entonces, eso nos va a implicar también una situación de carácter jurídico que estamos o que pretendemos resolver de manera correcta. Los abogados nos comentaban que si quisiéramos meterlo como feminicidio, tendríamos quizás alguna serie de problemas de carácter legal para poder configurar correctamente esta figura. En el caso de la legislación, está tipificado los crímenes de odio por identidad o expresión de género. Creo que este es el término más correcto con el cual estaría abordándose estos casos. Solamente preguntarles, ¿de la acción del 20 de octubre se mantendrán en el Monumento a la Revolución o van a marchar hacia alguna instancia de gobierno? Mantener. Pues se pretende hacer algunos talleres de sensibilización y hablar un poco más sobre el tema de Paola. Va a llegar mucha comunidad, muchas ONGs, y bueno, de hecho pues, se presume que va a ser una mala concentración ahí en el Monumento a la Revolución para sensibilizar un poco a todas las ONGs y toda la gente que nos vamos a reunir. ¿Otra pregunta? ¿Qué? A partir de la iniciativa a favor de la feminicidio, marchas de grupos de ultraderecha, ¿han notado ustedes o creen que a partir de eso se ha exacerbado la violencia? ¿Por las marchas de la familia del Frente Nacional? En el caso particular de los asesinatos de personas trans, y de acuerdo a los datos que tenemos, este año, 2016, va a ser uno de los años que más casos tenemos documentados. Desde el 2007 que veníamos haciéndolo, nosotros veníamos ubicando a México con alrededor del cuarto, quinto lugar a nivel de América Latina. A partir precisamente también de la llegada de Calderón y de la guerra declarada contra el narcotráfico, también vemos que esto se incrementa. Pero en este año también, de manera particular, si quisiéramos hacer énfasis, se incrementa. Evidentemente que esto está en el contexto de estas voces intolerantes del Frente Nacional por la Familia, de las declaraciones de los jerarcas religiosos, evidentemente que abonan en esta situación de estigma y discriminación que las poblaciones vienen sufriendo no de ahorita, sino de siempre. Entonces, en ese sentido, sí es importante tener como esta parte del contexto. O sea, este año sí es el año que estamos documentando la mayor cantidad de asesinatos de lo que venimos haciendo desde el 2007 a la fecha. Y que estos se inmersan en este contexto que tú comentas. O sea, hay un contexto transfóbico, homofóbico, lesbofóbico, bifóbico, ¿no? En contra de los derechos humanos de las poblaciones de diversidad sexual. Y creo que esto finalmente lo que abona es en esto, genera un clima de juzgamiento, de señalamiento, de persecución. Bueno, pues les agradecemos a todos y a todas que hayan Yo solamente una pregunta. ¿Tiene el nombre del juez que llevó el caso? ¿Cuál es su nombre? ¿Podemos saberlo? ¿Tiene el nombre del juez? No, esa información. Esa información todavía no la tenemos. Ok, De acuerdo a la reunión que se llevó el viernes en COPRED con la Julián, se tiene una línea de acción de ahí, es decir, se van a seguir llevando reuniones con ellos o cómo se manejó. se supone que se van a hacer mesas de trabajo, ya nos vamos a coordinar con ellos para empezar a trabajar con eso.
Tenemos un boletín de prensa por si gustan y tenemos unos libros de los casos documentados de Transformia Versus para los que quieran. Por favor, gracias.